Deberá ser todo el tiempo nuestro deseo, ¿verdad que sí? De honrarle a Él, solo a Él, solo a Él. La verdad que sí. La palabra de Dios, vamos a estar en diferentes porciones bíblicas en esta mañana. Pero quiero leerles un versículo de Isaías 45. Isaías 45, 22. Voy a leer este versículo. Lo vamos a usar en esta mañana y después vamos a hablar diferentes versículos en este día. Porque lo que vamos a compartir en este día tiene por título Invitaciones. Invitaciones. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Voy a volvérselo a repetir. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y dice categóricamente el Señor, y no hay más. No hay más. Hermanos, las invitaciones. Vamos a hablar de invitaciones en esta mañana. Las invitaciones tienen la peculiaridad en nuestras vidas de generar cierto estado de ánimo, ¿sí o no? Dependiendo de lo que sea la invitación, ¿cierto? Si la invitación es a una boda, pues usted empieza allí ya a pensar cuál es el dress code que requiere la boda, ¿cierto? Si va a ser al aire libre, si va a ser interna, si va a ser tradicional, casual, todo esto empieza a generar un estado de ánimo y sobre todas las cosas, para aquellos que son cercanos a la pareja, pues hay cierta ansiedad y todo esto que lleva a ello. Si es a una cena, de igual manera cuando te extienden la invitación, usted dice, bueno, gracias a Dios que nos invitaron, que chévere, que nos tomaron en cuenta. O de qué se trata esta cena. Es una cena de agradecimiento, de celebración, es una cena que va a ser en casa, va a ser, uno empieza a ver los datos allí. Ahora, si la invitación es a un funeral, el estado de ánimo cambia también, ¿sí o no? O sea, empezamos bien, pero hay que también tener eso en mente. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo cambia con las invitaciones. Si te invitan al cine o a un concierto, igual va a cambiar, no es lo mismo que ir a una boda ni a un funeral. Ahora, si te invitan a la iglesia, ¿cuál es el estado de ánimo? You know? Usted sabía que íbamos a landing ahí, vamos a aterrizar ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no cabe duda. Si te invitan a la iglesia, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Qué produce eso dentro de nosotros? Bueno, si es una persona, lo que le llama al mundo non-church, que no está relacionado con la iglesia, no va a la iglesia, pues entonces una persona un poquito tímida, de repente, dependiendo de su carácter, quizás dice, yo nunca he ido a una iglesia, no sé ni cómo hay que ir vestido, yo no sé ni qué es lo que van a hablar allí, yo no sé. Uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas, por eso entonces va al website, y por eso los websites hoy en día han generado cierta información de que dice, how are you going to dress for the church service? Cómo se visten las personas ahí. Entonces uno pone un mini detalle ahí de cómo es la vida interna de la iglesia para que la persona se entere. Y esto ya empieza a calmar un poquito. ¿Conoceré o no conoceré? ¿La persona que me invitó estará esperándome en el recibidor o no estará esperándome en el recibidor? Si fue Dios quien me invitó, pues bueno, no hay ningún problema. Él se va a encargar de quién me va a recibir. Todo ese tipo de cosas. Ahora, si es para una persona que ya conoce del Señor, el estado de ánimo es diferente porque los pensamientos son diferentes. ¿Cómo es el estilo de adoración de la iglesia? ¿Cómo será la predicación? ¿Cómo será el servicio? ¿Cuál es el orden del servicio? Todo esto funciona constantemente en tu mente y en mi mente para todas las invitaciones que nos hacen. Para todas las invitaciones que nos hacen. Yo hoy
le quiero hablar a usted de 4 invitaciones. 4 invitaciones que Dios en su palabra ha extendido a la humanidad. 4 invitaciones de ella. Creo que de las 4 se desprenden un montón de invitaciones más que van alrededor de estas 4. Por razones de tiempo solamente le voy a hablar de 4 invitaciones en esta mañana. ¿Sabe? Dios siempre ha tenido una relación muy especial con el hombre desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo, Dios creó todas las cosas, preparó todo el ambiente y después creó al hombre y estableció una relación muy especial con él, una relación de compañerismo. Había compañerismo entre Dios y el hombre. Dios tenía una buena comunicación con el hombre allí. Y había confianza. Mire usted esas 3 cosas. Había compañerismo porque Dios hablaba con el hombre, le dio instrucciones. Había comunicación porque Él hablaba con el hombre respondía, el hombre le puso nombre a todos los animales hasta hoy. Y había confianza porque Dios entendió que el hombre tenía la capacidad de poder hacer el trabajo que Él le delegó. Dios tenía confianza para el hombre, no solamente para el trabajo que le delegó, sino que tenía tal confianza que le dijo, y hay este árbol aquí que no debes de comer de él, pero como quiera te voy a decir que ahí está. Había esa confianza. Después que el pecado entró en acción en el capítulo 3 de Génesis, esa relación de compañerismo, de confianza, de comunicación se quebrantó. Se quebrantó. Y con ella vino la separación, que es lo que llamamos la muerte. Porque Dios fue muy claro cuando le dijo allí, el día que de él comas morirás, habrá separación. Habrá separación. A pesar de esto, escuche bien eso, hermano. A pesar de esto, que todas estas relaciones que le dije se quebrantaron, se vieron afectadas, quizás no en toda su totalidad, pero se vieron afectadas, porque Dios siguió comunicándose. ¿Ok? Dios siguió dando instrucciones. Hubo compañerismo en el Antiguo Testamento entre personas que Dios llamó específicamente con él. O sea, pero ya había una relación quebrantada, una confianza violada. A pesar de todo esto, Dios nunca dejó ni ha dejado de invitar a la humanidad de regresar a Él. Dios nunca ha dejado ni deja de invitar a la humanidad, a usted y a mí, a regresar a Él. Él ha extendido una invitación a lo largo de la historia de la humanidad completa. De diferentes maneras, por supuesto, pero la ha extendido allí. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22, la Biblia es una invitación abierta al ser humano. No importa dónde esté, Dios está invitando a regresar a Él. Así que la primera de las invitaciones que le quiero compartir hoy está ahí. Si usted son de aquellos que toman nota, esta es la primera. Son 4, pero esta es la primera. Dios te invita a ser salvo. Y tiene que ver con el versículo que leímos en esta mañana. Dios te hace esta invitación y dice, mirad a mí y sed salvos. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, si quieres ser salvo, tienes que venir a mí, porque no hay más. No hay otra manera y no hay otro Dios. Eso es lo que dice esta palabra. ¿Te das cuenta? Así de radical es Dios. Y a veces a nosotros nos dicen, no, que ustedes son radicales. Tiene que ser a la manera de ustedes. Y ahí te da la oportunidad para corregir a la persona y decirle, no a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Porque Dios lo ha establecido así.
Dios ha dicho que la única manera en que podemos ser salvos es de llegar a Él, de ir a Él. Y ha establecido algo para hacerlo. Y en el Nuevo Testamento lo reveló y se llama el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él nos ha invitado a ser salvos. Pero Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 7, creo que nos da un buen resumen de la razón. Nos da un resumen de la razón por la cual nosotros debemos de ser salvos. Y dice allí la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, en no darnos lo que merecemos, dice, en primer lugar, por su gran amor con que nos amó. Esa es la primera razón por la cual Dios te invita a ser salvo. La primera razón por la que Dios nos invita a ser salvo, perdón, es porque nos ama. Por su gran amor con que nos ama, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso dice capítulo 3 de Juan, versículo 16. ¿No dice así? Así dice. Entonces esa es la razón primaria por la cual Dios te invita a mí y a usted a ser salvo y a todos los términos de la tierra, por su gran amor con que nos ama, porque es rico en misericordia, para no darnos el pago de lo que merecen tus acciones y mis acciones. ¿Por qué? Porque Él no es mezquino, pero es rico en misericordia. ¿Ve? Entonces, la segunda razón, sigue diciendo allí, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la segunda razón. La primera razón es porque nos ama. La segunda razón es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esos delitos y pecados ocurrió en Génesis cuando vino la desobediencia, trajo separación y estábamos muertos espiritualmente. Por eso es que nos invita a ser salvos. Nos invita a ser salvos porque nos ama en primer lugar, la razón primaria. Segunda, porque estábamos muertos espiritualmente. Y le dije, no tenemos que apartarnos de esos versículos, los versículos mismos te van explicando. Ahí está. Y mire lo que sigue diciendo. Tercero, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo está la invitación de regresar al compañerismo que antes nosotros teníamos con Él. En Cristo Jesús está la invitación para regresar al compañerismo, para regresar a la confianza, para regresar a esa comunicación directa que había con el Padre antes de la separación. En Cristo Jesús. Eso te invita a ser salvo porque te ama, porque el pecado nos ha separado de Él. Y en Cristo Jesús nos da la oportunidad de regresar a Él y sentarnos en los lugares celestiales. Y la cuarta razón, sigue diciéndolo ahí en el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, estos siglos que estamos viviendo ahora y los que vendrán si Él no viene antes, las abundantes riquezas de su gracia, que no se agotan, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero la cuarta razón por la cual nos invita a venir y a ser salvos de esta manera, donde Él es el autor principal, es para su gloria, dice el versículo. Para su gloria. Usted y yo no tenemos nada que ver con esa salvación. Es para su gloria. Es por las riquezas de su gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Por las abundantes misericordias de Él. Eso es lo que dice aquí. Dios extiende una invitación a la salvación a toda la humanidad, donde toda la humanidad tiene la oportunidad, tiene el privilegio de poder llegar delante de Dios por las misericordias y la gracia abundante de su bondad, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios.
Qué tremendo. Dios nos invita porque no desea nuestra perdición eterna. Quiere que seamos salvos. Quiere que seamos salvos. El ser humano se encapricha a veces por necedad, dice Salomón en Proverbios. No quiere abrir su corazón a Dios. Y Dios persiste y le busca. Y le busca. Pero a veces el ser humano lo rechaza allí, pero Dios no desea que nadie sea salvo, que nadie se pierda, perdón. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, que procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios invita a salvación a toda la humanidad. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un pasaje que he leído en otras ocasiones, pero que va muy a tono con esto, en Isaías 55 del 1 al 3, usted lo conoce, pero se lo voy a leer. A todos los sedientos, como yo estaba, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad. Mire que estoy haciendo énfasis en los venid, porque esa es la invitación, ¿te das cuenta? Léalo conmigo, búsquelo usted allí, encienda su teléfono, su tablet, su Biblia, pero míralo conmigo para que usted vea que la invitación está ahí de venir, de llegar a Él, de buscarle. Sigue diciendo, mire, a todos los sedientos, venir, invitación a las aguas. A los que no tienen dinero, venir, invitación de nuevo, comprar y comer. Sigue diciendo, venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y aquí viene básicamente una pregunta que el Señor le hace a la humanidad y le dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. En otras palabras, ¿por qué inviertes tanto en lo que no te va a dar satisfacción en la vida? ¿Por qué gastas tu tiempo en cosas temporales, materiales, que no te van a llenar el alma? ¿Por qué? Y sigue diciéndole el Señor al pueblo de Israel y por consiguiente a nosotros, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, el oído del corazón, y venid a mí. Otra invitación más dentro de este versículo. Y venid a mí, ¿a qué? A oír. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, de acuerdo a las misericordias firmes de David. En Juan capítulo 6, versículo 35, incluye una invitación igual en el Nuevo Testamento, donde dice allí el Señor Jesucristo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 7:37 dice lo mismo, y una y otra vez el Señor invitando de ir a Él. De ir a Él. ¿Por qué? ¿Porque es caprichoso el Señor? No. ¿Porque quiere hacer un monopolio de creyentes? No. Porque quiere arrebatar tu alma y mi alma, las almas de los que no creen, del Seol. Porque no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Porque nos ama, porque anhela esta relación de nuevo. No porque la necesita, no la necesita. Usted y yo que vimos el capítulo 4 de Apocalipsis, Él sabe que tiene allí, ¿quiénes? Ángeles y seres vivientes adorándole constantemente y reconociendo su señorío, reconociendo su carácter, reconociendo que Él es soberano, que Él es santo. Él no necesita tu adoración ni mi adoración. Pero Él te la extiende a ti y a mí porque te ama, porque nos ama. Ese es el punto de esto. Invitaciones. Invitaciones que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Invitaciones que el ser humano como yo hemos rechazado anteriormente.
Y quizás como usted también en algún momento. Pero llegó un momento en la vida donde usted se detuvo y Dios tenía ese momento para ti y lo aceptaste, y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios por ello. La pregunta es, ¿qué has hecho con esa invitación? Porque yo no conozco la situación actual de cada alma aquí porque yo no la puedo ver. Pero el Espíritu Santo sí. Dios sí sabe. Dios sí sabe la condición porque delante de Él estamos desnudos. No podemos esconder nada, en otras palabras. Eso es. ¿Qué has hecho con esa invitación? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque al igual que las invitaciones de este mundo, sea para una boda, sea para el cine, sea para el restaurante, sea para la iglesia, tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Si la boda está pautada para tal día, no te aparezca después a la semana siguiente, pues ya pasó. ¿Sí o no? Si te invitaron a comer hoy, después del servicio, no, al almuerzo, no vayas a la cena porque ya lo vas a encontrar que ya acabaron. ¿Sí o no? Todo tiene una fecha tope. Y la invitación que Dios le ha hecho a la humanidad también tiene un límite. Cuando Él venga. Cuando Él venga y levante a su pueblo, su iglesia. Y diga, bueno, ahora comienza la otra parte del plan de Dios. Y muchos tocarán. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25 del 10 al 13. Mateo 25 del 10 al 13. Y eso usted lo conoce, cuando yo le diga el título usted va a saber. Las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Dice, pero mientras ellas iban, voy a leer del versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, hoy llegó el límite de la fecha, se expiró. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, y cuando usted ve en la palabra del Señor que Dios dice de cierto, quiere decir que está haciendo énfasis, es un doble énfasis, es importante lo que Él va a transmitir allí. Dice, de cierto, os digo que no os conozco. Dios mío, esa palabra es fuerte y triste. Porque imagínense que usted está en un país extraño, donde no domina su lengua, donde no tiene dinero. El vuelo te dejó en el aeropuerto y la tarjeta de crédito está hasta aquí. Sí, porque te lo voy a pintar bien feo. Está hasta aquí, no tienes amistades a nadie en ese país, estás en el aeropuerto, chequeaste el hotel, you're out. El teléfono no está funcionando. Y usted vio allá en la aduana a alguien que usted conoce y usted vio los cielos abiertos. Dice, ay Señor, ahí sí sacó la, Señor, gracias. Y va para allá. Dice, oye fulano, qué bueno que te conozco, mira, y le empieza, usted, no lo deja ni que la persona hable. Usted le empieza a echar el cuento, mira que yo llegué aquí y hubo un problema con el booking y no sé qué pasó, que mira, me he quedado y ahora dice que no aparezco en la lista y no tengo dinero para la prórroga, lo que sea. Y el de la aduana te diga, ¿y usted quién es? Yo no te conozco. Y usted le diga, pero ¿cómo que no si íbamos a la escuela juntos? ¿A la escuela? Yo no te conozco. ¿Qué emociones pasarán por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cuántas cosas? Bueno, eso es algo bien pequeñito con relación a que Dios te diga, no te conozco. Wow. Sería fuerte, ¿verdad? Una vez que vinimos a Él, Él nos hace otra invitación.
Y yo entiendo de parte de Dios que Él está hoy extendiendo estas 4 invitaciones aquí. Yo no sé el estado de tu alma, pero yo entiendo que Él está extendiendo estas 4 invitaciones. Una vez que ya vienes a Él, te extiende esta otra invitación. Sígueme. Una vez que ya entraste de nuevo en pacto con Él, en relación con Él, ahora te dice, ahora vamos a caminar juntos. Ahora vamos a desarrollar este compañerismo. Dios nos salva y a partir de ese momento nos invita a un viaje de fe. Un viaje de fe que justamente el viernes en la noche, un hermano exponía y le llamaba proceso de la vida. Procesos de la vida. Y Dios, cuando nos salva y entramos en ese proceso, en ese viaje, y nos hace una invitación y nos dice, ahora sígueme. El seguir a Jesús implica mucho, hermano. Implica mucho. Implica seguirle en todo lugar. Todo el tiempo. Todo lugar, todo tiempo, en toda circunstancia y con todo lo que tengo y con todo lo que sois. No es seguirle en mis términos. No es seguirle dependiendo de las circunstancias, si me va bien o me va mal. No es seguirle solamente los domingos y los miércoles. Es seguirle en todo tiempo, en toda circunstancia, con todo lo que tengo y todo lo que soy como persona. Esa es la invitación. Por eso fue que el joven rico, ¿se recuerda de eso? Que aquel muchacho había hecho todo. Él tenía una juventud tremenda. Había honrado a sus padres. Había ido a la iglesia. Guardaba una religión muy buena, de acuerdo a sus términos. Una religión. Pero cuando Jesús pone el dedo sobre la llaga que era en el corazón, ¿de qué es lo que ocupaba el primer lugar en su corazón? Aquel joven se fue triste. Dice la palabra. Dice allí el Señor Jesús, en el versículo 21, le dice, entonces Jesús mirándole, le amó. ¿Por qué? Porque esta fue la razón primera por la cual Dios nos invita a salvación, porque nos ama. ¿Lo puede ver? Lo que hablamos en el primer punto. Y dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Le interesaba al Señor el dinero del joven? No. Dios es el dueño del oro y la plata, ¿sí o no? A él no le interesaba esa plata. A él no le interesaban las posesiones materiales. Lo que pasa con esas posesiones materiales era que ellas poseían al joven. Y ocupaban el lugar de Dios en la vida de él, y él aguardaba una religión de apariencia por fuera nada más, donde aparentaba que servía y amaba a Dios, pero en realidad amaba más lo que tenía que a Dios. Y eso era lo que Dios realmente tocó en su vida allí. De este versículo solamente el doctor David Platt escribió un libro entero que se llama Sígueme. De este versículo nada más. Sígueme y toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que esto significa? Yo no voy a hacer la exposición del libro ni nada de eso. Pero la verdad es que todos seguimos a algo o a alguien. Todos seguimos a algo o a alguien. Amigos, familiares, héroes, instituciones, una religión o a Dios. Pero todos seguimos a algo o a alguien. A alguien tenemos aquí. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús?
Porque eso puede venir a tu mente, a mi mente, cuando estamos leyendo estos versículos. ¿Qué significa? Yo le voy a decir 4 cosas nada más de ellos, rapidito ahí. Significa que deseamos hacerlo. En primer lugar. Déjame rephrase esto para usted de nuevo. Déjame refraseárselo de nuevo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que deseo seguirle cuando Él me invita. No lo voy a seguir por un impulso como muchos lo siguieron y después se echaron atrás. No lo voy a seguir por los panes y los peces como muchos lo hicieron y después se echaron atrás. No lo voy a seguir porque me sanó de lepra y muchos se echaron atrás y uno solo vino a agradecer. No lo voy a seguir así. Tú deseas de corazón seguirlo. Seguirlo. Y estamos convencidos. Significa que deseamos hacerlo y estamos convencidos de la vida que Él ofrece. Usted no va a seguir a nadie si usted no está convencido de eso. Porque siempre te va a atacar la duda en el camino. Y aún en el cristianismo algunas veces las personas dudan. Estar convencido en primer lugar de que deseamos hacerlo, que queremos hacerlo, y estar convencido de la vida que Él ofrece. Segundo, seguir a Jesús significa estar con Él. ¿Cómo vamos a seguir a alguien a la distancia? Como si fuéramos Secret Service. ¿Sí o no? Servicio secreto. Que lo vamos siguiendo cuando dobla la esquina, aquí va. No. Si verdaderamente vamos a ser sus discípulos, tenemos que seguirlo tan cerca que el polvo de sus sandalias te salpique y te empolve tus vestidos. Eso es un discípulo. Eso es lo que quiere decir la definición de discípulo en el Nuevo Testamento. Uno que sigue tan cerca a su maestro que el polvo de sus sandalias te empolva tu ropa. Y en ese tiempo caminaban con sandalias y caminaban por caminos con polvo. Esto es lo que quiere decir. Tercero, significa aprender de Él, no es solamente seguirlo por curiosidad, como muchos lo siguieron. Aprender de Él y obedecerle. Pero a lo mejor usted dice, en el punto 2, ¿cómo lo voy a seguir tan de cerca si Él ya fue levantado a los cielos? Y ahora su sandalia pues no me va a salpicar de polvo, ¿verdad? O sea, hermano, tradúzcame eso en nuestros tiempos, ¿verdad? Y es válida la observación, no hay ningún problema. Porque la respuesta está en la palabra. Sígale tan de cerca en oración que puedas hablar con Él y Él contigo. Síguele tan de cerca en la meditación de lo que Él hoy te está hablando aquí que puedas verlo. Síguele tan de cerca en el ayuno. Síguele tan de cerca en el estudio de su palabra que puedas decir, Señor, gracias. Gracias por esta decisión que tenía que tomar, tú me hablaste. Gracias por esto, lo otro. Gracias, Señor. Y usted, te digan, la gente dice que usted está loco por ahí porque te estoy hablando, pero te estoy hablando con el Señor porque tiene lo está siguiendo de cerca. Significa aprender de Él y obedecerle. En tercer lugar le dije, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es solamente, Dios llama al hombre prudente aquel que no solamente oye, sino que las hace. Santiago abunda más de eso en Santiago 1 también. Muéstrame tu fe en acciones. Y cuarto, debajo de este renglón significa que estamos conscientes de lo que esto implica. Seguir a Jesús significa que estamos conscientes de lo que esto implica.
Que muchas veces cuando nos presentan un evangelio donde todo es color de rosa, donde todo va a salir bien, donde todo, tus finanzas van a cambiar, tu vida conyugal va a ser una maravilla, tus hijos van a ser estrellas en la escuela y estrellas en la iglesia, nunca van a pasar nada con ellos, etcétera, etcétera. Y eso no es el verdadero evangelio. Seguir al Señor Jesucristo significa estar consciente de lo que esto implica. Implica sacrificios. Habrá cosas que hay que dejar. Cosas que esta carne le gusta hacer. Yes. Esta carne le gusta hacer cosas. Pero hay que dejarla y hay que amarrarla. Porque fue crucificada en la cruz también. Hay peligros y riesgos que vamos a correr constantemente. ¿Cuántos hermanos en Cristo están dando su vida allá en muchos de estos países por causa de llevar el evangelio? Hay peligros, hay riesgos que correr constantemente. Hay riesgos aún dentro de la familia que te tilden de fanático y que ya no te inviten más. Y que esas invitaciones que antes nos hacía ahora no lleguen. Pero el Dios de los cielos te extendió una invitación mejor. Pero están esos riesgos. Están esos riesgos allí. Al mismo tiempo que hay peligros, riesgos, hay bendiciones también. Porque hay que decir las dos cosas. Hay bendiciones también. Dios bendice, Dios guarda, Dios protege, Dios da paz, Dios da gozo. Dios suple. ¿Te das cuenta? Hay bendiciones también, no solamente lo negativo. Hay que estar consciente de lo negativo, pero no solamente acercarme a Dios por la parte del beneficio del intercambio. Esa no es la verdadera razón por la que nos acercamos a Dios. La pregunta bajo este inciso o este punto es, ¿le estamos siguiendo? ¿Le estamos siguiendo? Y si en tu mente y tu corazón contestaste, sí, le estoy siguiendo. La segunda pregunta que viene inevitablemente es, ¿qué tan cerca le estamos siguiendo? ¿Qué tan cerca? Porque Dios ya te invitó a ser salvo. Señor, ya yo estoy dentro. Gloria a Dios. Ahora te dice, sígueme. Sígueme. Tercero, Dios sabe que seguirle no será cosa fácil. Por eso nos extendió esta otra invitación. ¿Ah? ¿Sí o no? Él sabe que seguirle no iba a ser cosa fácil. Él sabe que seguirle tenía riesgo, peligro, sacrificio, sería duro. Sería difícil, pero no imposible. Porque Él nos dijo, confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Pero Él sabe. El cansancio literal nos acecha a diario. Si usted tuvo que trabajar ayer, porque la compañía se lo pidió, o estaba en el contrato, o si usted trabajó en su casa, porque en la casa también se trabaja, yo estoy seguro que hoy en la mañana usted estaría un poco cansado, su cuerpo físico para levantarse. Dios sabe eso. Por eso te invita a descansar en Él. Por eso nos invita a descansar en Él. Él hace que este cansancio físico mengüen nuestras fuerzas para seguirle. ¿Qué tal seguirle los martes de oración? ¿Qué tal seguirle los miércoles en el estudio de la palabra? ¿Qué tal seguirle los domingos en la escuela dominical? ¿Qué tal seguirle en las reuniones de los caballeros? ¿Qué tal seguirle en las reuniones de las damas? ¿Qué tal seguirle en los entrenamientos? En los talleres, en las actividades denominacionales. ¿Qué tal seguirle en todos estos lados? Produce agotamiento. Podemos sobrecargarnos y produce agotamiento físico y emocional. Físico y emocional. Las cargas de la vida son muchas y variadas. Son muchas y variadas. Y esas también hacen que nos agotemos emocionalmente. Enfermedades, situaciones imposibles en nuestras manos, posibles para Dios, pero en nuestras manos, pero no dejan de preocuparnos, aunque oremos y se las entreguemos a Él, no dejan de preocuparnos. Hijos que se nos han ido de la casa, rebeldes o que están en otras cosas, familiares, alguien que te duele cercano a ti, una enfermedad, muchas diferentes.
agonías que pueden cargar tu alma y mi alma. Muchas de ellas, incertidumbres. Pero Jesús nos invita a descansar en Él. Porque Él sabe algo acerca del ser humano. Él sabe algo acerca del ser humano. Él sabe las injusticias que cometen los hombres. Y es posible que a usted y a mí nos hayan cometido injusticias. Y Él sabe de esas injusticias y por eso dice, tranquilo, yo sé lo que te están haciendo, descansa en mí. Él sabe de esas injusticias. Él sabe que el pecado ha corrompido todas las cosas y Él sabe que hay maldad en todos lados. Y sabe que a lo mejor eso te carga. Dice, eso tiene un fin. Descansa en mí. Él sabe de los sufrimientos. Él sabe de las enfermedades. ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque Él lo vivió. Él habitó entre nosotros. Sin pecado, perfecto, pero habitó entre nosotros. Se cansó de caminar. Sufrió injurias, acusaciones falsas, blasfemias. Sufrió golpes, traición, carencia cuando no había nada. Solamente su divino poder suplió para darnos una muestra a nosotros de que Él puede suplir todas las cosas. O sea, Él vivió estas cosas. Y como Él las vivió, te invita a ti y a mí a que descansemos en Él. Que Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Dios mismo reposó el séptimo día, ¿sí o no? No porque estuviera cansado, sino para darte un ejemplo a ti y a mí. Para establecer una pauta, para establecer una pausa en la rutina de tu vida y mi vida. Es necesario que usted y yo nos detengamos de vez en cuando, frecuentemente. No solamente a descansar físicamente, sino a reposar en Él, a descansar en Él. Mateo 11, del versículo 28 al 30, dice algo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. No el mundo, no nosotros mismos. Dice el Señor, yo, Él nos va a hacer descansar. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe. Pero la condición es que vayamos a Él. Otra invitación que se desprende de esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descansar en el Señor se dice fácil. ¿Verdad que sí? Descansa en el Señor cuando alguien está pasando algo y le decimos, pon tus cargas en el Señor, tráelas aquí al altar y no salgas con ella por la parte de afuera. Todo eso se dice fácil, pero no se hace fácil. ¿Sí o no? Usted y yo saben de lo que estamos hablando. Cuando alguien está pasando algo en su vida, nosotros con buenas intenciones, con amor de hermanos cristianos, nos acercamos y le damos la palabra de exhortación. Y la persona la debe de recibir con ese amor y con esa intención, pero no deja de ser cosa fácil eso. No deja de ser cosa fácil. Eso requiere confianza y fe. Requiere confianza y fe en el Señor. Requiere recordar algunas vivencias del pasado donde Dios nos ha consolado. Requiere eso. Donde Dios nos ha dado paz, donde Dios nos ha dado fortaleza.
y hemos podido descansar en base a sus promesas. Eso no es fácil. Descansa en el Señor, echa sus cargas sobre Él, vamos a orar para que esto pase. Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos sentamos un ratico con esa persona? Y le decimos, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Sí, yo sí lo creo. Bien, está bien. Vamos ahora, lógicamente, haz recuerdo de tu vida. En algún momento Dios te ha dejado. No me ha dejado. ¿Sabes por qué es bueno estas reflexiones? Porque a veces las circunstancias que estamos viviendo en el momento, yo lo he dicho en otras ocasiones, tienen la capacidad de bloquearnos la memoria y no recordar las victorias del pasado. Y no recordar que Dios ha estado presente siempre. Y creemos que ese gigante que está ahí a nadie le está pasando y que el mío es el más grande que ningún otro. Y creemos eso. Y entonces esto nos hace desanimarnos, nos hace allí hasta estresarnos y todo esto que va pasando en nuestra vida emocionalmente. Pero qué lindo cuando alguien viene y te tiende ese brazo o te llama por teléfono y allí te exhorta y te anima. No solamente te dice de las cargas, echarlas sobre él, te da la respuesta bíblica, pero también te lleva a la parte práctica. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, si has conocido a alguien así, hazlo. Si Dios te pone a alguien en tu corazón, en tu mente ahora, hazlo. Porque es posible que esa otra persona en quien estés pensando esté pasando por algo. Y no solamente usted le dé la palabra de aliento, de exhortación, de ánimo, pero que también le diga, conversemos un poco. ¿Cuándo es que Dios te ha fallado? Y la verdad de la verdad es que Dios nunca nos ha fallado. Pero necesitamos recordarlos. ¿Qué paz experimentaste después que pasó la tormenta? Oh, aquello fue tremendo. Dios se glorificó de una manera. ¿Y qué te hace pensar que ahora será diferente? Si Dios es el mismo por los siglos de los siglos, dice su palabra. ¿Te das cuenta? Quizás usted tiene una mini consejería por teléfono o eso, pero lo que está tratando es de que la persona no solamente usted le dé lo bíblico, lo teológico, pero también le dé lo práctico. Lo práctico allí. Dios nos invita a venir a Él para encontrar descanso para nuestras almas. ¿Sabe por qué? Por eso. Porque fuera de Él no lo vamos a encontrar. ¿No dijo Él así en el versículo 22 del capítulo 45 de Isaías que leímos al principio? ¿No dijo Él que venir a mí porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más? ¿No fue que dijo así? Si no hay más fuera de Él, no vamos a encontrar descanso. Las drogas no dan descanso. Los vicios no dan descanso. Hacer actividades, por más que nos tratemos de mantener entretenidos, no dan descanso. El único que puede dar descanso es aquel que puede darte paz. Y cuarto y último, termino con esta última invitación. Dios nos invita a permanecer en Él. Dios te invita a venir a Él para ser salvo. Dios nos invita a venir a Él para seguirle, para ir cultivando esa relación que se había quebrantado allá, en ese proceso de la vida que llamamos santificación, donde vamos creciendo en la vida del creyente. Y en medio de la vida del creyente, con sus altos y sus bajos, sabe que tenemos tribulaciones, tenemos pruebas, y te dice, cuando esto llegue, descansa en mí, cobra fuerza y sigue la carrera que Pablo dice que tenemos por delante. Y lo último que te dice es, permanece en mí. Fuera de mí no hay más nada. Permanece en mí. En Juan 15:4, pasaje que conocemos todos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. ¿Sí o no? Conocemos todo ese pasaje allí. Dios sabe que somos vulnerables, débiles. Dios sabe que somos imperfectos. Nos invita a permanecer en Él. Dice el versículo 4 de Juan, permanecer en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sabe? Dios desea, a mi entender, en la palabra de Dios, Dios desea que tengamos una vida abundante, porque eso dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí o no? Dios desea que tengamos una vida abundante. Esa vida abundante no solamente es para allá en la eternidad, cuando nosotros nos imaginamos, de que es cuando ya seamos levantados y estemos perfeccionados en su presencia. La vida abundante comienza aquí. Lo único que a veces la tergiversa y te dice abundante materialmente, pero no es eso. La vida abundante comienza aquí en el corazón. Dios desea que tengamos una vida abundante, fructífera y que sea bendecida, pero también que sea de bendición a otros. Y eso solo se logra si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros damos de lo que tenemos. Y es en Él que tenemos. Es en Él que tenemos lo que realmente este mundo necesita. Termino con esta meditación. Estoy convencido, como se lo dije al principio, que Dios hoy está invitando a su pueblo. Yo estoy convencido de eso, que Dios está invitando hoy a su pueblo en una de estas 4 direcciones, y quizás en más de una, y quizás en más de una, pero eso solo lo sabe usted y Dios. La invitación está ahí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Es decisión de nosotros, ¿verdad? Nosotros decidimos si le seguimos de cerca o de lejos. Decidimos si descansamos o no, porque ya no tengo más fuerza y más recursos. Y decidimos si permanecemos en Él o no, porque fuera de Él nada podemos hacer. Nosotros decidimos eso. Dios no nos va a forzar a nada. Pero una cosa sí estoy convencido, Él te está invitando hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que necesitamos recordar de vez en cuando estas invitaciones, Señor. Estas invitaciones que usted ha extendido a lo largo de la historia del ser humano y que hoy nos las está extendiendo a nosotros. Señor, solo usted sabe si hay alma de salvación en medio nuestro. Si aún no han respondido